desarrolla la estructura agraria en Guatemala, qué es la estructura agraria, y es necesario diferenciar lo agrícola de lo agrario. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de agrícola, nos estamos refiriendo a precisamente al cultivo de la tierra. A esto que ustedes ven aquí, a eso nos referimos cuando decimos lo agrario. A las personas que cultivan la tierra, a las personas que en sentido estricto siembran y cultivan la tierra. A eso es lo que se llama agrícola, que es algo que nosotros ya conocemos. Por eso está la imagen ahí de personas que están sembrando. ¿Sí? La agricultura realmente es no solamente sembrar la tierra, sino la agricultura también puede ser el crear animales, que esto implicaría la ganadería, el crear aves, que sería la avicultura, el crear abejas, que sería la apicultura, y entonces nos damos cuenta que la agrícola es la mera actividad mecánica de explotar la tierra. Eso es la agrícola, ya sea sembrando o creando distintos animales. A eso es lo que nosotros le llamamos la agricultura. ¿Sí? Es utilizar la tierra como medio de cultivo de organismos vivos, que pueden ser plantas o que pueden ser animales. Esa mera actividad de cultivar, esa mera actividad de usar la tierra, es la agricultura. ¿Por qué digo esa mera actividad? Porque ahorita lo vamos a diferenciar de lo agrario. Entonces nos vamos a dar cuenta que esa diferencia de la agrícola de lo agrario. La agricultura es meramente usar la tierra. Usar la tierra para el cultivo de organismos vivos como plantas o como animales, que puede ser ganadería, avicultura, apicultura, dependiendo de los animales que nosotros vayamos a explotar en esa tierra. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo agrario, tenemos que hablar, cuando hablamos de lo agrario, tenemos que tener claridad en que cuando hablamos de agrario, en automático, tenemos que prestar atención a los problemas o a las relaciones sociales que se dan en torno a la tierra. La agricultura es el movimiento, es la actividad de cultivar organismos vivos en la tierra, plantas o animales. ¿Sí? Y los aspectos técnicos de si usamos azadón, que si usamos un machete, que si usamos un tractor, que si usamos una herramienta. Eso fundamentalmente. ¿Sí? Lo tecnológico en la tierra, eso es lo agrario. Pero cuando ya incluimos lo social, las relaciones sociales y las clases sociales, entonces nosotros ya estamos hablando de el tema agrario. Lo agrario trata de los problemas que surgen de la tenencia de las tierras y las clases sociales o las clases sociales. Y nosotros vemos ahí, en esta imagen, una mano, vea bien usted, arrancando la tierra de forma simbólica. Cuando ya intervienen aspectos sociales, de clases, de grupos sociales, frente a otros grupos sociales, teniendo como referencia principal la tierra, entonces nosotros ya estamos hablando de lo agrario. Ya en lo agrario, ya vemos los problemas sociales que se dan como consecuencia de la tenencia de la tierra. Cuando yo digo que existe problema agrario, cuando
Cuando yo digo que en Guatemala existen problemas agrarios, estoy diciendo que la tenencia de la tierra se convirtió en un problema social. En la agricultura no. La agricultura solo es la técnica, los mecanismos que uso para explotar y usar la tierra. Si voy a usar machete, si voy a usar asadón, si voy a usar un tractor. Aquí no. En lo agrario es quién es propietario de la tierra, quién es poseedor de la tierra, si que la tierra en qué manos se encuentra concentrada y de qué manera se explota a las personas a través del uso de la tierra. Cuando lo social interviene en la tierra, entonces estamos hablando de un problema agrario. ¿Ve? Lo agrícola y lo agrario tienen esa diferencia. En Guatemala, el principal problema económico y social es la tenencia de la tierra, la orientación de la producción y la acumulación en el agro. La tenencia de la tierra. ¿Por qué es uno de los principales problemas económicos y sociales de Guatemala la tenencia de la tierra? Porque la tierra es el medio de producción que como en Guatemala, en países como Guatemala, la tierra ocupa el principal lugar o el lugar más importante porque a través de la tierra es que se genera la producción y nos centramos en la tierra. Porque Guatemala es un país agrícola porque depende de las exportaciones de productos agrícolas y por eso Guatemala es un país agrícola y por eso los principales productos que se explotan son el café, el azúcar, el banano, entre otros. Nosotros dependemos de 2 o 3 productos. Pero la tierra está en pocas manos concentrada. Ahí estamos hablando de lo agrario. Y otro grupo de personas desposeído de tierra. No tiene tierra y muchas de estas tierras les fueron arrebatadas a estos grupos que hoy trabajan en la tierra que era de ellos a cambio de un salario, pero tierra que les fue arrebatada en algún momento por un grupo de poder político o económico. Esa tierra hoy, que antes era de las comunidades, hoy pertenece a grupos de poder económico y político. Porque a través de la historia, que lo vamos a ir viendo, a través de la historia, estas comunidades y estos campesinos les fueron arrebatadas la tierra. Vamos a ver cómo antes de 1944 les robaron la tierra y durante la guerra de guerrillas de los 80s también les arrebatan la tierra. Y cuando los campesinos tienen que salir huyendo y cuando regresan encuentran que la comunidad en donde vivían y que habían vivido por generaciones, hoy está cercada y ya tienen un título de propiedad. Y lo que era su tierra ahora ya no lo es. Y entonces se ven en la obligación de trabajar la tierra a cambio de un salario de miseria. Porque hubo una persona o grupo de personas o familias que se apropiaron de esa tierra. Y entonces nos damos cuenta cómo ahí estamos hablando de un problema agrario porque se refiere a la tenencia de la tierra y quién o qué clase o estrato social posee esa tierra. Cuando nosotros inmiscuimos clases sociales en el tema agrícola, ya estamos hablando de lo agrario. Esto les tiene que quedar claro. Y la tierra, y esto es un elemento que afecta la estructura misma de la economía. ¿Por qué? Porque la tierra es la que mayor produce materia prima. Y nosotros somos un país, ¿se acuerdan? Somos un país periférico, que dependemos de la exportación de materia prima. Y esa materia prima se produce en la tierra. Y entonces ahí se produce el café, ahí se produce la caña de azúcar para explotar azúcar, ahí se produce el banano, ¿sí? Y esos son los productos que exportamos.
y por eso somos periféricos. Somos periféricos porque somos un producto exportador de materia prima que se cultiva en la tierra. Pero en esa tierra hay un grupo que posee la mayor cantidad de tierras y está concentrada esas tierras, y un grupo de campesinos que trabajan esa tierra en horarios extenuantes, fuera de la legalidad y con un salario de miseria, un salario de hambre que lo que hace y genera es mantener la pobreza y la pobreza extrema en la población o en la mayoría de poblaciones de Guatemala. Un gran porcentaje de personas trabajan en la agrícola. Nosotros no nos damos cuenta porque estamos en la capital. Pero si diéramos un paso afuera, nos daríamos cuenta que existe un gran número de personas que por un salario de miseria que no llega al mínimo y que mantienen en el hambre, la desnutrición y el analfabetismo a estas personas que no tienen la oportunidad de estudiar porque económicamente no pueden y porque la única universidad del pueblo está en el departamento de Guatemala o en la ciudad de Guatemala. Imagínese usted una persona, un campesino de Quiché, un campesino de Huehuetenango, que tiene hijos y quieren que su hijo estudie. ¿En qué universidad? Si allá no hay universidad, tienen que venirse aquí a la capital. Y entonces eso implica demasiado dinero. Y una familia de 5 o 6 integrantes mantenida por el jefe de familia, que es un campesino que por trabajar de 6 a 6 de la tarde le pagan un salario miserable de menos del salario mínimo. Y entonces eso genera que esta persona tenga con hambre a su familia. Y entonces genera que los niños se desnutran. Entonces vemos tanto un niño desnutrido. Y eso estamos hablando de aquella persona que tiene la oportunidad de trabajar. Pero así también tenemos una serie de campesinos, de agricultores, que no tienen la oportunidad. Entonces, ante estas circunstancias de explotación y de miseria, la población lo que hace es buscar mejores oportunidades. Y una de las mejores oportunidades es venirse a Guatemala porque creen que en Guatemala van a encontrar algún medio de desarrollo. Pero se dan cuenta que en la ciudad de Guatemala exactamente las fuentes de trabajo están muy limitadas. Y entonces tiende también a salir de Guatemala. Por eso es que la salida de Guatemala, la migración de Guatemala hacia otros países, entre ellos Estados Unidos, es un problema de sistema económico, es un problema de sistema agrario, es un problema estructural. Es estructural porque interviene todos los componentes de la formación económico-social de la sociedad. O sea, el hecho de que las personas migren a Estados Unidos tiene causas internas de pobreza, de miseria, de corrupción, de explotación, de abuso, que las personas entonces deciden abandonar su territorio, su sede, su comunidad, su familia, buscando mejores oportunidades aquí en la capital donde no la vas a encontrar y exponiendo su vida a ir a otro país en el extranjero. El problema de migración no es un problema sencillo. No, lo que pasa es que no les gusta Guatemala. No es que no les guste Guatemala. Es que no hay oportunidades en Guatemala. Es que no hay fuentes de trabajo en Guatemala. Es que no hay oportunidad para mejorar en Guatemala. Alguien dijo, es que trabajo hay en Guatemala. Sí, un trabajo con un salario miserable en el campo. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, se queda sin trabajo y va al campo, va a los departamentos a buscar a sembrar tierra? ¿Quién? ¿Quién va a aguantar eso? Son trabajos duros, con este sol extenuante. Imagínense usted estos campesinos trabajando bajo el sol. Un sol que es excesivo. Nosotros en la sombra sentimos un gran calor. Yo en este momento me siento súper acalorado porque estoy en una habitación donde tengo una lámpara casi encima de la cabeza, entonces eso genera calor. Imagínese usted estar 11, 12, 1, 2 de la tarde bajo ese sol sembrando o cosechando para que al final a usted le den un salario miserable para mantener a su familia, y ese salario miserable le alcanza para dar tortillas con frijoles, tortillas con chile, cuando llega mucho, ¿sí? Una tortilla con alguna cuestión diferente.
cómo un niño con esa alimentación puede rendir en la escuela. Sí hay escuelas, porque ese es otro problema. Entonces nos damos cuenta que lo agrario es estructural y genera otros problemas de distinto. En la agricultura o en lo agrario, nosotros vamos a ver que hay una falta de desarrollo del capitalismo en el agro. El capitalismo no llega al agro, ¿sí? Pero ¿por qué no llega a lo agrario el capitalismo? Para que nosotros podamos decir que el capitalismo llegó a lo agrario, primero tenemos que ver, uno, la propiedad privada de la tierra, primero, luego la producción de mercancías agrícolas y luego la contratación de fuerza de trabajo. Y nos damos cuenta que la tierra en Guatemala pertenece a pocas personas. Hay concentración de la tierra en pocas manos. Y eso hace no solamente que esta persona que sea poseedor de la mayor cantidad de tierra, genera riqueza para él y eso en algún momento impacta también en lo político. Porque tiene influencia en las decisiones políticas, porque es la clase propietaria de la tierra, porque es un latifundista, porque es propietario de grandes extensiones de tierra. Entonces tiene dinero, tiene poder, es capaz de influir en las decisiones políticas. Entonces nos damos cuenta que la tierra realmente es una propiedad privada concentrada en pocas manos, en pocas familias. Luego tenemos la producción de mercancías agrícolas. ¿Nosotros qué producimos? Nosotros nos damos cuenta que en la historia, nos vamos a dar cuenta, que en la historia han sido los mismos productos que en los cuales se centra la producción agrícola. El café, el azúcar, el banano. Esos tres productos históricamente son los que han mantenido a Guatemala como un país periférico. Hay otros más, pero esos son fundamentalmente, eso es historia. En algún momento fue el algodón, pero fundamentalmente el banano, el café y el azúcar. Son los tres productos por excelencia que Guatemala exporta y gracias a esos productos somos un país periférico, subdesarrollado, con crecimiento económico quizá, pero sin desarrollo social. Crece el Producto Interno Bruto, pero no llega a las comunidades. Y resulta que tenemos en Guatemala comunidades de aldeas sin escuela, sin agua, sin luz, con un papá trabajando de 6 a 6, con un salario que no llega al mínimo, un salario de miseria y de pobreza, para mantener a una familia de 5 integrantes. Y entonces ahí se refleja lo agrario y la pobreza y el subdesarrollo en Guatemala. Niños que no tienen la oportunidad de ir a estudiar, primero porque los padres no tienen la capacidad económica de que estudien, porque no tienen para comprar libros y cuadernos, porque apenas si les alcanza para la alimentación diaria. Y luego viven en los lugares recónditos del país en donde no hay escuelas y mucho menos una universidad. Pero que si el presupuesto fuera distribuido como efectivamente debiera ser, si estos niños y estas personas tendrían la oportunidad porque habría una escuela con excelente calidad educativa y habrían más universidades. Sin embargo, eso es lo que ocurre porque resulta que parte del dinero, la mayor parte de ello, bueno, una gran parte de ello, del presupuesto, se va en corrupción y es distraído realmente para ir a manos privadas, a bolsillos privados. Pero todo eso lo que hace es que merma la posibilidad de escuelas, merma la posibilidad de hospitales, merma la posibilidad de servicios como agua, luz, teléfono,
en donde en comunidades como esto, mire esto, por ejemplo, esto que usted está viendo aquí, es una comunidad, ¿sí? Pero ahí donde ve usted un poste de luz, donde ve usted una construcción. Sin embargo, no crean que ellos viven en la capital. Ellos caminarán y vivirán por aquí, en una aldea de por acá, en un caserío de aquí, donde no hay agua, no hay luz, no hay teléfono, no hay nada, ningún tipo de servicio. Eso es vivir en la extrema pobreza, porque también los salarios de miseria no les permiten otra cosa más. Y entonces, ¿qué hacen los hijos de estas personas? Lo que buscan es oportunidades. Pero si el presupuesto de ingresos y egresos del Estado fuera distribuido para atender a esta población, otra cosa fuera. Entonces nos damos cuenta que hay una contratación de fuerza de trabajo asalariada en el campo, en el interior de la República. ¿Sí? Personas que no tienen más que su fuerza de trabajo para vender. Personas que lo único que poseen es su fuerza de trabajo, y esa fuerza de trabajo no es remunerado de forma justa ni equitativa, sino que son explotados o expoliados con un salario miserable. Pero tenemos que ver más allá. Detrás de ese salario miserable vamos a ver a un niño desnutrido, a un niño sin educación, porque no hay oportunidades, porque no hay escuelas, porque no hay hospitales. Esa es la realidad de guatemalteca, esa es la realidad agraria en Guatemala. La tierra concentrada en pocas manos, la fuerza de trabajo asalariada, las grandes cantidades de fuerza de trabajo a cambio de un salario miserable, que son los que mantienen la pobreza extrema, la ignorancia y la miseria. Pero ahora la ignorancia es parte de la cultura, la riqueza de la cultura, pero acabase oído semejante idiotez, semejante concepción retrógrado, ignorante, en donde todos lo que buscan, todos los que escriben, economistas y sociólogos que escriben de desarrollo económico, de crecimiento económico, desarrollo social, sientan como pilar fundamental la educación de la población, compañeros. Es a través de la educación uno de los pilares fundamentales del desarrollo social de una sociedad. No puede ser bajo ningún punto de vista, más que un punto de vista. Voy a ser educado. Miope, el considerar la ignorancia como parte de la cultura o la riqueza de la cultura de un país. Repetir eso indigna, y repetir eso es lo que ya les decía, es abusar de esa gente pobre, ignorante, y aprovecharse, engañarla. Es aprovecharse de su ignorancia. ¿Cómo va a ser la riqueza de la cultura guatemalteca la ignorancia de un niño, la miseria de un niño, la desnutrición de un niño, la mortalidad de un niño por falta de oportunidades de un médico de medicina y de un hospital? Porque el presupuesto, en lugar de ir destinado a crear escuelas, hospitales y contratar médicos, ¿sí?, va a parar a manos privadas a través de la corrupción impulsada y propiciada por la impunidad en Guatemala. Estos son los problemas agrarios de Guatemala, compañeros. Hablar y ver a una persona con un asadón tiene una historia, tiene un contexto atrás, que es lo que estoy planteando hoy en este momento. Usted ve una persona bajo el sol con un asadón, pero atrás hay una familia, hay un niño, producto que está sufriendo las consecuencias de la corrupción, de la impunidad, y por eso lo vemos sometido. Pobreza extrema, ignorancia, desconocimientos y enfermedades, con pocas posibilidades de llegar a una vida adulta. Porque si en ese contexto se enferma, seguramente con cero limitaciones podría morir. Entonces nos damos cuenta, ve usted lo agrícola de lo agrario, ve cómo Guatemala realmente está en una situación realmente preocupante, y eso es lo que nos tiene
en una situación de un país periférico. La propiedad privada de la tierra y el pago de la renta capitalista por su uso. Eso es el título. Estamos ahí en la página 2. En el interior se da un fenómeno. Principalmente, a las comunidades se les despoja de la tierra para generar fuerza de trabajo barata. Se les arrebata la tierra, dejando sin tierra a los campesinos, dejando sin tierra a los agricultores, para que ellos vendan su fuerza de trabajo, para que ellos vendan su mano de obra barata. Por eso se les despoja y se les roba, porque resulta que se quedan sin tierra. Cuando en algún momento la tierra era de ellos, la cultivaban para consumir, cultivaban sus propios productos, pero cuando les es arrebatada, ya vamos a ver cómo se las arrebatan desde 1542 con el repartimiento, ¿sí? Con el descubrimiento de América se dan los repartimientos y se reparten tierras con personas. En ese momento ellos creían indios, tierras e indios, eso es el repartimiento. Se reparten tierras e indios y desde ahí ya les es expropiada la tierra. Luego más adelante también les es expropiada la tierra. Y luego después de 1980 también les es expropiada y arrebatada la tierra. Toda la historia de Guatemala ha sido de expropiación de la tierra de las comunidades. Y en este momento nos encontramos a miles de campesinos que lo único que tienen es su fuerza de trabajo, que tienen que vender de forma barata a un propietario de la tierra que prácticamente la adquirió por despojo. Y a través de su trabajo, su fuerza de trabajo, los está enriqueciendo. ¿Por qué? Porque resulta que está produciendo. Entonces nos damos cuenta que la historia de la estructura agraria en Guatemala ha sido de despojo de la tierra. Y lo vamos a ir viendo poco a poco, desde 1942, 1870, con Justorfino Barrios, un poquito antes, y luego después, en 1980, ¿sí? Cuando se da la guerra entre la guerrilla y el ejército de Guatemala, que dura más o menos 30 y pico de años. Entonces nos damos cuenta que la historia ha sido de arrebato, de despojo, y entonces estamos hablando de problemas agrarios, no agrícolas. El problema agrícola es cultivar con azadón en lugar de un tractor. Ese es el problema agrícola. El problema agrario es quién posee la tierra y quién explota a quién. Ese es el problema. La producción de mercancías, la producción de pocas mercancías en Guatemala, el café y el banano, como les había dicho. Recientemente la caña de azúcar, aunque también hay problemas, hay algunas no tradicionales como algunas cuestiones como el brócoli o el, ¿cómo se llama? Ahorita se me olvidó. El cardamomo, que recientemente a los países árabes se exportan. Es preciso considerar que una fracción importante de los alimentos siguen siendo cultivados para el autoconsumo, ¿sí? No solo para el autoconsumo de las familias, sino para el autoconsumo de Guatemala, como país. Vemos nosotros que la agricultura en algún momento dice crece. Sí, pero resulta que ese crecimiento de la agricultura, ese crecimiento de exportación, ese crecimiento en la agricultura y la exportación no lo vive el campesino explotado, no lo vive, no lo aprovecha, no ve las consecuencias positivas de la producción agrícola, porque es pagado con un salario miserable, sin tierra, sin servicios, sin oportunidades. Compañeros, ¿cómo no vamos a ser un país subdesarrollado?
¿Cómo no? Somos un país desarrollado por esas circunstancias. La propiedad en pocas manos, la fuerza de trabajo a cambio de un salario miserable, de una persona con familia sin oportunidades de nada, compañeros. Y esto es una realidad. Pero ¿qué pasaría si ese presupuesto que se roban en corrupción, que son cientos de millones, compañeros, no son miles, son millones, se fueran invertidos en escuelas, fuera invertido en hospitales, en contratar médicos? Distinto fuera el futuro de los campesinos y el nuestro. Una universidad del pueblo, compañeros, ¿qué oportunidad de estudio hay? ¿Qué oportunidad de desarrollo? Y todavía más, ahí les va. Ojalá no se ofendan, ¿sí? Pero esto es una realidad, compañeros. Y los que llegan a la universidad no se preparan, no leen, no estudian y quieren ganar sin estudiar y quieren ganar copiando y quieren ganar sin ningún esfuerzo de formación académico, porque lo quieren todo fácil, porque creen que ganar es todo, porque entonces avanzo y voy a obtener mi título y lo voy a colgar en la pared. Compañeros, cuando ustedes cuelguen su título en la pared, no va a caer el dinero detrás de la pared, compañeros, detrás del título. No es cierto. El título no es nada si usted es un mal profesional, no va a conseguir oportunidades de trabajo como profesional. Se va a quedar subempleado, siendo contador trabajando en Uber, siendo contador trabajando en un cajero de cajero pagador en un banco. No es detrimento, es que usted se preparó para profesional, pero como su escasa formación y que usted no colaboró en nada, porque resulta que pasó copiando, porque resulta que quería que le regaran los exámenes, quería que le regaran los cursos, no lee, no se esfuerza, entonces, ¿qué calidad de profesional puede ser? Entonces, ¿dónde está la formación? ¿En dónde está el crecimiento de Guatemala? ¿Dónde está? ¿Dónde hay crecimiento? Si los que llegan a la universidad llegan perezosos de aprender, llegan perezosos de formarse, llegan perezosos de pensar. ¿Cómo entonces esta Guatemala va a tener un desarrollo social? Esto es preocupante, compañeros. La única universidad del pueblo y un porcentaje de estudiantes desperdicia esa oportunidad. Cuando hay muchos allá que quisieran y quizá aprovecharían mejor. ¿Sí? También, si nosotros criticamos al gobierno, si nosotros criticamos a las autoridades, también tenemos que ser autocríticos de nosotros mismos. ¿Nos esforzamos para aprender? ¿Nos esforzamos por formarnos profesionalmente? ¿Estamos conscientes que quiero estudiar y quiero aprender y por eso estoy en la universidad? ¿O lo que quiero es únicamente ganar los cursos, no importa copiando? No importa que copie el LIC, pero yo voy a ganar los cursos. No importa que pase copiando el LIC, pero yo voy a tener el título. Sí, ¿y de qué le va a servir? Ah, no, LIC, pero tengo el título en la pared. ¿De qué le va a servir? Pero tengo el título, LIC. Sí, pero ¿de qué le va a servir? Ah, pues de algo me va a servir, LIC, porque el trabajo no me van a dar, seguramente. Exacto, ¿de qué le va a servir? Si cada vez hay más profesionales en el mercado, cuando hay una plaza van a llegar 20 profesionales y van a elegir al que mejor sabe, al mejor preparado, al más capaz. Pero ese más preparado, más capaz, el que más sabe, el que más se formó, el que más se autoformó, ¿será usted? ¿O usted fue el que pasó copiando? ¿O usted es el que mejor, si los exámenes son virtuales, porque tengo la oportunidad de tener el libro en la mano y poder responder las respuestas con el libro? Fíjese que yo ni leo, porque ya sé que las preguntas están en el libro y entonces yo en el momento del examen leo mi libro y se acabó. ¿Y qué formación va a ser esa entonces? Fíjese bien lo que pasa acá. Con la crisis de los años 80, cuando se dio la guerra entre el ejército y la guerrilla en Guatemala, precisamente por las condiciones de pobreza, de miseria, de explotación,
¿Qué es lo que ocurrió? Las personas empezaron a emigrar a Petén, otros a Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque resulta que entre la guerra del ejército y la guerrilla, el ejército sabía que habían comunidades que apoyaban, que alimentaban y que escondían a guerrilleros. Y entonces el ejército exterminó comunidades de inocentes para que no apoyaran a la guerrilla. Y entonces las comunidades que oían que el ejército estaba exterminando comunidades enteras, adultos, ancianos, niños, niñas, entonces huían hacia Petén. Y cuando huían hacia Petén, dejaban abandonada su tierra. Y cuando después de la guerra regresaron, se dieron cuenta que esa tierra ya estaba circulada y tenía un propietario. Y hoy solo les quedaba vender su fuerza de trabajo. ¿Se da cuenta? Y a cambio de un salario miserable. El concepto de la estructura agraria es el conjunto de relaciones sociales de producción que entablan los habitantes rurales de un país entre sí por medio de un objeto especial, la tierra. Es la relación entre la propiedad de la tierra y su explotación, así como el entorno económico de la actividad agrícola. Es la forma de propiedad del suelo, limita las condiciones para el desarrollo de la economía. ¿Por qué la forma de propiedad limita el desarrollo? Porque la tierra está acumulada en pocas manos. Por eso se dice que Guatemala posee características feudalistas, porque lo más importante es la tierra y la tierra concentrada en pocas manos. O sea, somos una sociedad con característica feudal, porque la tierra está concentrada en pocas manos y dependemos de la explotación de la tierra, porque a través de la tierra nosotros exportamos hacia los países, exportamos a través de la tierra, cultivamos banano, azúcar, café, que nosotros lo exportamos hacia los países del centro, ¿sí? Y entonces nos convertimos a los países desarrollados y nosotros centramos en la tierra países periféricos subdesarrollados. Entonces nos damos cuenta que ¿para qué importa el estudio de la estructura agraria? ¿Por qué tenemos que estudiar esto? ¿Para qué importa? Porque es la que absorbe la mayor cantidad de población en edad productiva. Dese cuenta. Nosotros, porque vivimos en la capital, creemos que en el interior ya no hay más personas que trabajan. Sí, ahí está la principal población explotada. Ahí está la mayor cantidad de población ignorante, desnutrida, sin oportunidades, sin servicios, explotada, al cual se le pagan salarios miserables. Ahí está la mayor cantidad de personas. ¿Y por qué es conveniente que siga manteniéndose este sistema así? Porque si no, ya no exportamos. Y nuestros principales ingresos, nuestras divisas son de exportación. El crecimiento económico es por las exportaciones. Una buena parte de los problemas que enfrenta Guatemala derivan de una estructura agraria ineficiente e inequitativa, que mantiene a la población del campo en pobreza absoluta y pobreza extrema. Esto ya lo expliqué. Para resolver los problemas de Guatemala es necesario resolver la cuestión de una estructura que crea más problemas que los resuelve. Esta estructura crea más problemas. Y entonces nos damos cuenta que esta es la estructura agraria en Guatemala. Tenemos que estar conscientes de esas condiciones en las que vivimos. El mundo no es de su casa a su trabajo, compañeros. El mundo no es de su casa al supermercado o de su casa al mercado. El mundo real está allá afuera. El mundo real está en el interior. Estos son los problemas socioeconómicos de Guatemala que usted debe estar consciente.
afuera de su casa y su trabajo, hay un mundo de explotación, de miseria, de pobreza, de ignorancia, de falta de oportunidades, de falta de servicio, que muchos de nosotros no sabemos o cerramos los ojos.